Otras cosas. Entonces, nosotros ¿qué tomamos? La guía de la Academia Americana de Pediatría junto con la Asociación Americana del Corazón. Este guía, que se maneja casi a nivel mundial, empezó en los años 90, y cada 5 años se hace una reactualización. Entonces, ¿en base a qué? A la medicina basada en evidencia, ¿no? ¿Qué fue, qué no fue? Antes sí, todos intubábamos, nos meconeábamos, nos intubábamos, aspiramos tráquea y perdíamos tiempo. Ahora ya no. Antes, por ejemplo, el Vistelsopa era diferente a lo que ustedes ahora tienen en el libro, que es paso a paso. Y con 5 ventilaciones, nada más que eso también hay que hacer. Entonces, el objetivo de esta clase es entender un poco la fisiología neonatal, que la sabemos porque ya hemos hecho adaptación respiratoria y cardiovascular. ¿Qué es lo que interviene acá? ¿No? Las secuencias a seguir durante la reanimación. Y la secuencia no es de memoria. La secuencia es de acuerdo a la respuesta del niño. O sea, yo evalúo. Una vez que evalúo, ¿qué tengo que hacer? Decidir qué voy a hacer. Una vez que decido, ¿qué hago? Tengo que actuar. Tengo que hacer la acción que he decidido. Y después de la actuación por un determinado tiempo, ¿qué tengo que volver a hacer? Evaluar. Y ese es un ciclo. ¿Qué es lo que se va a hacer? O sea, no es una secuencia fija. Lo que quiero que me entiendan es eso. No es una secuencia fija, que ustedes se van a aprender y así va a ser siempre. No, varía de acuerdo a cada niño, varía de acuerdo a las respuestas. ¿Tengo que conocer los factores de riesgo? Sí, ya lo sabemos, ¿no? Tengo que tener un equipo y personal entrenado. El equipo va en base a todos los insumos e instrumental y equipo que voy a utilizar en el proceso de reanimación. Ese equipo tiene que estar listo, donde sea se atienda un parto. No porque vayan a ser asfixiados, porque ustedes no saben muchas veces si van a ser asfixiados. Porque los factores de riesgo, sí hay algunos que los van a identificar antes del parto, pero hay otros que no. Que de repente recién en el momento del parto del expulsivo se va a dar cuenta que ese niño no sabe y va a tener problemas. El personal. Tengo que tener un personal entrenado, tengo que organizar mi equipo de reanimación. De ese equipo, que para un niño normal deben atender 2, pero para una reanimación inicial debe ser 3, y para avanzada, mucho más avanzada, tiene que ser 4. Porque ahí estamos hablando de que alguien ya tiene que preparar también los medicamentos, ¿no? Tiene que estar listo y cada quien tiene que saber su función. Por lo tanto, hay una persona que tiene que ser el líder. ¿Quién es el líder? Es más capacitado, ¿no? Y entre el equipo tienen que decidir. Pónganse que ustedes vayan a su CERU y que no tienen mucha experiencia, y hay una enfermera que es trompe en reanimación. ¿Quién lidera? La enfermera, ¿no? Va a ser la líder de ese equipo de reanimación, ¿no? Porque tienen las cosas, les va a decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, va a organizar un poco eso, ¿no? Entonces, muy importante ese trabajo en equipo que tenemos que desarrollar durante este proceso, ¿no? Recordémonos un poquito de lo que es adaptación cardíaca, del cardiovascular fetal. ¿Sí? ¿Por dónde entra la sangre oxigenada? Vena, conducto arterioso, vena cava inferior, aurícula derecha. Por inercia, la mayoría de la sangre oxigenada, ¿dónde se pasa?
Aurica izquierda por intermedio del foramen Oval. oval, y ahí viene Ventrículo. ventrículo izquierdo, sale por la aorta. Y acá tengo el ductus, una parte de la sangre oxigenada se va a mezclar y va a pasar junto con todo lo que viene de la vena cava superior hacia el ventrículo derecho. Y de ahí va a salir por la arteria pulmonar. Pero como los vasos pulmonares en efecto están cerrados, contraídos, la mayoría de sangre se va a pasar por este ductus, por este conducto que une la arteria pulmonar con la aorta descendente. Entonces, todo lo que viene de acá es mucho más oxigenado. Por eso se llama esta sangre preductal. ¿Y de dónde sale el tronco brachiocefálico? Derecho. Por eso recomendamos para reanimación, ¿dónde van a poner? Mano derecha. Lado radial, ¿sí? Siempre del pulgar. Entonces, esta es la circulación. Y poco a poco, como veis, se va mezclando la sangre, ¿no? Si viene con 80% de saturación de oxígeno, de hemoglobina, al final acá hay 60, ¿no? 60% de saturación, porque eso es por el bajo gasto metabólico del feto, ¿no? Suficiente, la circulación fetal. Ahora, esto también lo hemos visto en adaptación respiratoria, ¿cierto? Entonces, primero el alveolo está lleno de líquido y después va a tener que reemplazar ese líquido pulmonar que hay dentro del pulmón, dentro del alveolo, por aire. O sea, pasamos de una respiración no gaseosa a una respiración gaseosa, de un gas que va a entrar, ¿no? Cuando el niño da el primer grito, normalmente el niño sano, entra casi con 60 centímetros de agua de presión, como que 60 centímetros debajo del agua y burbujea, una presión grande, ¿no? Lo hace hacer el niño así. Va eliminando un poco y va entrando aire. Una vez que entra aire, con el aire que entra, el oxígeno. ¿Qué hace el oxígeno? Los vasos pulmonares que estaban cerrados se van a dilatar y va a haber intercambio gaseoso. ¿Sí? Y las siguientes respiraciones, poco a poco, el niño en los siguientes 10 minutos va a llegar de una saturación de 60% de oxígeno a 90 promedio, ¿no? En 10 minutos. ¿Qué pasa cuando un niño nace y no respira? ¿Qué pasa con esto? No entra aire. Por lo tanto, los vasos pulmonares tampoco van a dilatarse. Por lo tanto, tampoco se van a oxigenar y no va a haber intercambio de gas. Entonces, en esos casos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo estimulan a ver si respira, y si no se respira, a presión, a fuerza, digamos, ustedes le meten aire al alveolo, con la idea de que comience a oxigenar, dilata y oxigena. ¿Sí? Entonces, estos vasitos que están alrededor de los alveolos, que están vasoconstriñidos, van a tener que vasodilatarse. Y llegamos a esto. Después del nacimiento, ¿qué va a haber? ¿Qué cambios va a haber? Se cierra el conducto venoso de acá, el conducto venoso libre, ¿no? ¿Qué más se cierra? El foramen oval. ¿Y qué más se cierra acá? El ductus arterioso o el conducto arterioso. Entonces ya se va a formar. Acá tampoco ya va a salir, porque acá hay una vasoconstricción arteriolar umbilical, ya no va a salir. Y se comienza a formar presiones en los lados izquierdos, digamos, ¿no? Y se comienza a formar la circulación postnatal o de la vida. ¿Sí? Este es el diagrama que ustedes tienen que seguir. ¿Para arriba o por abajo? Se van a mover para abajo o para arriba de acuerdo a la respuesta de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer?
algunas condiciones antes de hablar de reanimación. ¿En qué porcentaje ustedes van a reanimar? Más o menos tienen un 10% que requieren asistencia. O sea, 1 de cada 10, en promedio. Ahora, eso puede disminuir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los de alto riesgo probablemente ustedes no van a referir al hospital. Entonces les va a tocar algunos en los cuales ustedes no puedan identificar el factor de riesgo y en ese caso pues tengan algún problema. 1% requiere medidas complejas, o sea que me llegue yo a masaje, medicamentos, no adrenalina. 90% van a ir. El prematuro no es el 10%. El prematuro es el 30%. 30%, o sea, de cada 100 prematuros en general, en 30 van a ser deprimidos. Si yo me quiero dormir, ustedes pueden. Entonces, los prematuros van a tener mayores problemas de respirar por sus ojos. Primero porque hay una deficiencia surfactante, es inmaduro. Desarrollo inmaduro del cerebro, porque ahí tenemos el centro respiratorio. Músculos débiles, estoy hablando de los músculos accesorios de la respiración. Diafragma, intercostal. Una piel delgada, mayor probabilidad de nacer con una infección por su sistema inmunológico disminuido. Los vasos sanguíneos son mucho más frágiles, una fragilidad capilar que hace que casi el 30% de todos los prematuros menores de 1500 sobre todo me hagan hemorragia cerebral. Poco volumen de sangre, entonces acá se favorece, ¿no? Si yo haría un retardo de un prematuro, quien más o menos esté respirando, ¿no? Me puedo decir, ahí estimúlalo, a ver si respira mejor, a ver si me da tiempo a que le pase más sangrecita. El hecho de que me pase más sangre ese prematuro va a hacer, primero, que la reanimación sea mejor, o sea, que sea más eficiente. Segundo, que el volumen sanguíneo, al aumentar el volumen sanguíneo, pues va a tener mejor evolución o adaptación en las primeras horas. Y tercero, la anemia del prematuro se va a retardar o disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Porque ustedes van a ir a una posta, a un centro de salud y probablemente tengan que organizarse también, junto con todo el personal entrenado, ese equipo me tiene que coordinar, tengo que tener un equipo listo y en orden, tengo que tener una actuación rápida, porque no puedo perder tiempo. Mientras más pierdo tiempo va a haber problemas de hipoxia cerebral, ¿no? Y siempre, adecuarnos a la respuesta de recién nacido. Siempre vamos a responder de acuerdo a cómo responde. Bueno, los factores de riesgo no los voy a volver a tocar, ustedes ya lo saben, ya lo tienen. En las cartillas también de seguimiento los van a tener, ¿no? Todos los factores. Ojo, no es que yo les ponga, menciona el examen, ¿no? Menciona 5 factores de riesgo prenatales. No hago ese tipo de cosas. ¿Ok? Más hago preguntas de acción. Pocos de estos. Pero esto, olvídese, no lo hago. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Evaluar los factores de riesgo, identificar al líder, quién va a ser nuestro líder, quién va a comandar, prever posibles complicaciones. Hay que aprender a delegar tareas, ¿no? Para que todo sea dinámico. Identificar quién va a estar documentando también los eventos. Determinar
qué equipos y insumos voy a necesitar, identificar cómo pedir ayuda adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se crean los que más saben, ¿no? Siempre hay alguien por ahí de repente que sabe un poco más. Siempre hay alguien que no está en ese momento, pero que puede acudir, ¿no? Por ejemplo, el jefe del centro, tiene mucha experiencia, pero por ahí se fue a su labor administrativa, ¿no? Porque siempre quién es el que más trabaja en un centro de salud. El serón, pues. El serón es el que más trabaja. Y cuando ya no sea serón, el médico es más joven, es el que más trabaja. Nosotros ya dicen, no, yo ya trabajé. Clásico, ¿no? ¿Quién iba a ir a todas las comunidades? Sí, pues, verificar todo el equipo. Esto es de libro, así que en el libro lo tienes. Para una lista de chequeo. Como te digo, yo estoy viendo exponer el libro, ¿no? El manual. Entonces ahí tienen desde qué proporcionar calor, un calentador, un foco, una estufa. No necesariamente tienen que tener una cuna de calor radiante. Medidas de aspiración, que pueden ser de forma manual o eléctricas, un estetoscopio para la ventilación, un oxígeno, las máscaras que estén bien, el equipo de reanimación, de ventilación que esté bien, que no esté roto, que esté dando presión, ¿no? Siempre hay que probar esto antes de el equipo. ¿Funciona? ¿Da presión o no da presión? El oxígeno es muy importante porque, si bien es cierto, muchas veces no empezamos con oxígeno, sobre todo en un niño a término, un prematuro, si empezamos con una concentración mínima, ¿no? Una opciones de intubación, si es que lo pudieran hacer, pero si es que no, pues van a tener que seguir con la ventilación. No necesariamente todos tienen o adquieren la capacidad de poder intubar a un recién nacido. Y todos los que son medicamentos que tienen que estar al lado. Si bien es cierto, yo digo, puedo llegar a utilizar adrenalina, pero raramente, porque tengo que pasar varios pasos. Pero ahí tiene que estar. No es porque se utiliza una vez al año, no, pero ahí tiene que estar la adrenalina, en el caso en que llegue, ¿no? Las 4 preguntas antes de recibir a un bebé. ¿Qué edad gestacional espero? Ya sea por FUD, ya sea por una ecografía en el primer trimestre, ya sea por altura uterina, por varias cosas me pueden tener una edad gestacional esperada. Muchas veces el ginecólogo ya nos hace hasta el ponderado fetal, ¿no? ¿Qué peso espero? El líquido amniótico, claro, teñido con meconio. Y si es teñido con meconio, ¿es ese fluido o es ese puré de alberjas? ¿Hay algún factor de riesgo adicional a lo que ya nos dijo? A los que ya nos dijeron, como les digo. A veces en el momento dicen, uy, mira, compren bolsas y cae el cordón. No, lazos de cordón, ahí están en problemas. ¿Y cuál es el plan de manejo de cordón? Que ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces evaluamos. En cuanto al meconio, ¿qué hacer? Como les dije, hasta el 2010, el manual del 2010, porque después han sido el 15 y el 20, como que estamos, aunque este se atrasó un año, salió por la pandemia tarde, después del 21, el 21 salió.
¿Qué hacer con el meconio? Antes lo que se hacía es líquido meconial, ¿sabes qué? Tienes que agarrar tu laringoscopio, meter una sonda y aspirar de tráquea lo que haya de meconio. Pero ¿qué pasaba si no lo podían hacer? Seguían insistiendo en que tenían que aspirar el meconio porque la guía sí lo hizo. Mientras estábamos perdiendo tiempo de oxigenar bien a ese bebé y que tenga menos daños en el meconio. Entonces es algo que ha cambiado, ¿no? Si el líquido amniótico está teñido con meconio, el bebé se ve vigoroso, ¿no? Llevamos al calentador radial. Entonces, presencia de meconio, sí. Bebé vigoroso, sí. ¿Qué hacemos? Continuamos con los pasos iniciales como cualquier otro niño. En el otro caso, bebé vigoroso, no. O sea, lleno de líquido amniótico, el bebé sin respiración, hipotónico o flácido, ¿no? Cianótico, morado, no respira. ¿Qué hacíamos ahí? Intubar y aspirar. ¿Qué hacemos ahora? Se aspira solamente como cualquier otro niño si es que necesita. La aspiración está dentro de los pasos iniciales, ¿no es cierto? Un condicional. Si es que esa secreción, pues, de un niño deprimido sobre todo, va a hacer que haya problemas. Entonces, a un niño deprimido que esté con secreciones, aspírenle nomás la cavidad oral y empiecen ventilación a presión positiva. Entonces, no se aconseja la laringoscopía de rutina con o sin intubación para la aspiración tratada. Es lo que te dice el actual manual. ¿Sí? Lo más importante que es la ventilación. Aspiren nomás, cavidad oral, boca primero, y después nariz siempre. Y los 5 pasos iniciales, ¿no? Esto hay que hacerlo igual con todos los niños, incluyendo a un niño que nace y no respira. Nace el bebé. Por ahí tienen un niño de 39 semanas, queda roto bolsas y el líquido está meconiado. Ha tenido un desprendimiento prematuro de placenta. Nace el bebé, ustedes no reciben, el niño no recibe. Entonces, lo primero que siempre, ¿dónde lo están atendiendo al niño? En sala de partos, ¿no? Que debe tener unos 24 a 26 grados centígrados, ¿no? En la recepción generalmente tenemos un poquito menos, 24 grados. Primero entonces calor, preocúpense del calor, que ese bebé no tenga más daño porque el ambiente es frío y van a entrar en hipotermia. Y si entra en hipotermia, ¿qué pasa con su metabolismo? ¿Qué pasa con la glucosa? Baja. Sí, ese es el problema. ¿Y qué pasa si el cerebro recibe menos glucosa? Problemas del colegio. ¿Llegan al colegio? No hay comprensión lectora, no hay razonamiento matemático, estaba hablando de aspectos cognitivos. Problemas de concentración, niños hiperkinéticos. Esos que están leyendo de repente, leen de arriba, terminan abajo y cuando llegan abajo, ¿qué leí? Yo otra vez. Ah, ¿qué ha pasado? Por eso ríe. Ahora entiendo por qué no comprendía, no entendía. Hipotermia. Hipoglicemia. Comenzamos a secar, siempre para atender a un niño, 2 campos secos precalentados. Secamos, estimulamos, posicionamos la cabeza y el cuello para abrir vía aérea y, si es necesario, eliminamos las vías aéreas, ¿no? Si hay secreción. Esos son los pasos iniciales que lo traigo a colación. Este es el primer del algoritmo de reanimación. Esta es la primera parte. Entonces, ¿qué dicen? Sí, vamos a hacer toda la parte de conocimiento previo a la atención,
todo el asesoramiento prenatal, las preguntas que hemos dicho que tenemos que saber, ¿no? Vamos a comprobar el equipo, me voy a enterar de los factores de riesgo adicionales, me voy a enterar qué edad gestacional espero y todo eso. Nace el bebé y nos vamos a hacer 3 preguntas. ¿Cuáles son? Empieza a término, respira y el tono, ¿no es cierto? La fuerza muscular. Entonces eso, apenas nace el bebé y nos vamos a dar cuenta. Eso, oye, prematuro, parece a término. No, sí es a término. Oye, no respira, está flácido. O si respira, está un poco flácido, hipotónico. Nos hacemos esas 3 preguntas. Apenas nace, ¿no? Lo que les decía de ese niño, que está de 39 semanas, que nace flácido, un niño término. Sí, pues tenía 39 semanas. Respira, no respira. ¿Qué hace? La parte tardía. No. Es una de las cosas que revisáis que este niño está mal. Fuck, tenemos que pasar, calentar, secar, estimular. El secado es una estimulación, ¿cierto? Ya es una estimulación. Si yo, al hacer todos estos pasos iniciales, yo llegué acá y el niño no respira, ¿qué haría? ¿Ventilación o podrían hacer una estimulación adicional como dice la guía? Una estimulación adicional. 2 formas hay, ¿cierto? Rotación del dorso. La guía dice torso, no dorso, sino torso. Y el otro es en el piececito. Podrían hacer eso. Si no lo hacen, ok, pero lo más rápido que pueda. Entonces, acá yo hago recibo al niño, hago los pasos iniciales y evalúo. Yo espero que al secarlo, al aspirarlo si es que fuera necesario, o adicionar una estimulación aparte, que ese niño respire. Muchas veces en la presentación voy a repetir para que quede claro. Las 5 repeticiones nos vamos a acostumbrar al manejo, al algoritmo. Entonces, yo tengo esto. Tengo apnea, o jadeo o boqueo, o la frecuencia cardíaca está menos de 100. De inicio, esas son las 2 indicaciones iniciales de ventilación a presión positiva. La siguiente va por acá. En los casos que presenta dificultad respiratoria o cianosis persistente. El niño respira. El niño tiene frecuencia cardíaca más de 100. Pero está con quejido, tiraje, retracción, aleteo nasal, cianosis generalizada o central. ¿Qué hacemos? CPAP. CPAP. ¿Y el fracaso del CPAP? Es la otra indicación. No logro tener el objetivo de saturación de acuerdo al tiempo de vida. Muy bien. Si es un niño a término, y esto traigo a colación, parece 90% de los cuales nacen bien, ustedes, niño a término, por ejemplo, reciben al bebé. Ya es a término, mire, está llorando, sí, mire, está pataleando. Muy bien. Hago los pasos iniciales y de frente al pecho materno. ¿Okay? Contacto piel a piel. Ya saben, no se seca todo. El secado solamente es en un niño que ustedes no van a reanimar. ¿Sí? Que lo secan y le dejan las manitas. Pero en el caso de un niño prematuro, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Qué dice la guía? Pues, ¿qué leemos? No me digan que van a leer a última hora, ¿no? Una bolsita de polietileno, sobre todo si no es prematuro tardío. ¿Qué es prematuro tardío? 34. De 34 a 36. Es un prematuro tardío. A ellos, evalúenlo. Y si miren que está bien, que no hay ningún problema, trátenlo como si fuera un niño atrás. ¿Sí? Pero si no, igual, como para animar. ¿Sí? Entonces, si el prematuro es de 34 a 36 semanas y parece vigoroso, con un buen esfuerzo, le pueden llevar igual a la mamá. No es condición. Si es menos de 34 semanas, nada, les aseguro que van a tener problemas. En esos niños ya es la asistencia diferente. Entonces, primero, cuando lo paso siempre repetimos, asegurarse de calor por cualquier la posición, la liberación o la aspiración de secreciones. Primero siempre boca, después nariz, no al revés. Ojo, primero boca y después nariz. Puede ser o por un aspecto eléctrico, que es mediante un aspirador eléctrico, o puede ser mediante un succionador mecánico de esos manuales, ¿no? El secado, ¿no? Lo secamos. Mientras estamos esperando, puede ir a la mamá mientras esperamos el clampaje, ¿no? Todavía. Y después le cambiamos y a los dos los tapamos con el segundo campo seco precalentado. Después del parto, siempre, ¿no? Las tres preguntas. ¿A término? ¿Sí, no? ¿Parece? ¿Está llorando? ¿Sí? ¿Está llorando? ¿Tiene buen tono? Sí, igual. Flectado con las extremidades flectadas, ¿no? A diferencia de este. ¿Qué creen que llora? Planchado, ese es un término médico que no lo entiendo hasta ahora. Planchado. Y eso sí escucho seguido. ¿Se puede planchar por hipoxia? Pero lo más común que escucho es planchado por medicamentos, ¿no? Por un sedante, por un anestésico. Ahí los planchados, sobre todo los que están en ventilador y que se mueven porque están luchando con el ventilador. Hay que sedarlos, hay que plancharlos un poco. Entonces este está planchado, ¿no es cierto? Hipotónico, sin llanto. El color incluso, fíjense, se anora. Entonces, nos preguntamos, ¿el bebé tiene apnea o jadeo? No. Es este bebé. ¿El bebé tiene apnea y jadeo? Sí. Es un niño de alto riesgo, ¿no? Que está hipotónico, no llora, un poco prematuro, porque está con bastante vérmix y vellos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los vellos son propios de los prematuros, ¿no? Conforme va llegando al término, y esos aspectos en los cuales ustedes con la experiencia van a poder reconocer. Porque les pueden nacer un niño de 2.500 y es de 31 semanas, de 7 meses. Lo miran y sí, lleno de unto sebáceo y lleno de vellosidad, ¿no? Entonces ahí es un prematuro. O sea, aspecto rápido, cómo se ve, ¿no? Bebé vigoroso, hacemos esto. Mantener el calor mediante contacto piel a piel con la madre, ¿no? Y los tapamos con una toallita, con un campito precalentado.
¿no? Se lo posicionamos ahí, siempre la mamá lo va vigilando. Siempre reposicionando si es que pierde posición para que no me obstruya, ¿no? Ya saben, la posición de olfateo, ¿no? De extensión. Y ahí siempre alguien tiene que estar ahí vigilando a ese bebé junto con él, no dejarla. Vamos por el otro lado. ¿El bebé tiene apnea del jadeo? Sí. ¿Qué hacemos? Igual, los pasos iniciales. Vamos a los pasos iniciales. Colocamos al bebé en un calentador radial. O sea, ahí estamos haciendo también los pasos iniciales, porque le estoy dando calor. En otro le estaré dando calor acá. Pero en ese niño que nace deprimido, oye, eso no tiene que ir a algún sitio donde está calentito, colchón calentito, mejitas calentitas. Y en este caso, sí le colocamos un sensor de temperatura, ¿no? ¿Han visto los sensores? Que vienen unos sensorcitos que viene de la cuna y se lo pone a un costadito, ¿no? O en el lado del abdomen. Se cae. Los prematuros menos de 32, menos de 1500 gramos, a esos niños, ¿no?, se les debe meter a la bolsita de polietileno, ¿no? Una bolsita. ¿Cuál es la idea de la bolsita? Hacer un microclima La humedad. de tal manera que la humedad me ayude a que controle mejor su temperatura y que no haga hipotermia. ¿Sí? ¿Lo vamos a estimular? ¿Sí? Estimular enérgico. Uno de la cabeza, otro de los pies me lo van a secar. Eso ya es un factor de estimulación para la respiración, pero si no responde con eso, se puede realizar una breve estimulación táctil adicional. Entonces la guía que les he pasado dice eso. Podrían hacer. Pero no los dos, porque a veces cuando les hago en las prácticas, comienzan a hacer, y después, no, uno de ellos. Elijan un método, no me pierdan tiempo. ¿Sí? Un método. O hacen el de los piecitos o hacen el del torso, ¿no? Cualquiera de los dos. Y posicionamos siempre para abrir la vía aérea. Y si es necesario, eliminamos las secreciones de la vía aérea. Este niño no respira. ¿Sí? ¿Qué tiempo de vida estoy? ¿Cuánto tiempo creen que pasó? No, 20, 16. 30, sí. Probablemente unos 20, 30, no más. Entonces, acá, una vez que yo hago estos pasos iniciales, en el caso de un niño que no respira, que son parecidos a los que sí respiran, evaluamos la respiración. ¿Qué espero yo cuando estimulo? Que respire. Pero no respira. Entonces le digo, muy bien, hemos hecho esos pasos, no hemos pasado más de 30 segundos de vida. ¿Sí? No respira. Ahí es donde hacemos ventilación a presión posible. O sea, no he terminado un minuto. No he evaluado el Apgar. Dense cuenta, no he evaluado el Apgar. El Apgar lo voy a evaluar al minuto. Pero antes del minuto, yo ya me empiezo con ventilación a presión positiva. Entonces, esto es la acción más importante en el proceso de reanimación neuronal. Esto es lo más importante. Entonces, quiero que quede claro la ventilación.
Segunda cosa a evaluar. Si el niño respira, ustedes recién ahí me evaluaron frecuencia cardíaca. ¿Sí? En el caso en que estén atendiendo a un niño que está respirando, Vuelves a colocar. siempre tiene su orden. Nace un bebé, ya, está respirando, a ver, frecuencia cardíaca. Está bien. ¿Es necesario medir saturación? El niño normal, estaba diciendo. No le tenemos que estar midiendo la saturación al 100% de niños. A ese 90% de niños, no. Ustedes vienen, nace el bebé, respira, frecuencia cardíaca, más de 100, y mírenlo cómo está evolucionando y cómo va cambiando el color. Es normal que nosotros tengamos acrocianosis, ¿no es cierto? La acrocianosis es un efecto vasomotor normal en los primeros minutos. ¿Qué es ese color violáceo que hay manos, pies y peribucal? Entonces ese niño lo sigo evaluando, le hago frecuencia cardíaca. La mejor manera es precordial, puede ser en base de cordón, que está en los primeros minutos también, o arteria braquial, o también lo pueden hacer mediante electrodos. Pero en un niño normal no es necesario. En un niño asfixiado sí es necesario ponerle el sensor de oxígeno, ponerle el EKG de 3 derivaciones solamente. Entonces, si el bebé está respirando después de los pasos iniciales, nosotros evaluamos el ritmo cardíaco. Si el bebé tiene una frecuencia más de 100, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca es inferior a 100? Es la otra indicación de ventilación a presión positiva. Incluso si el bebé está respirando, pero la frecuencia cardíaca está menos de 100, esta es la otra indicación de iniciar ventilación a presión positiva. Entonces podemos evaluar precordial, base de cordón, o también braquial. También lo podemos, en caso de reanimación por saturación, cuando ustedes ponen el sensor en la manito, también les arroja por la onda plastimográfica de pulso la frecuencia cardíaca. Y el EKG también les arroja el monitor de frecuencia cardíaca aparte. Entonces, son varias cosas en las cuales ustedes podrían ver. Ahora, cuando ustedes perciban una cianosis generalizada o central, ¿qué significa? Todo está morado. En ese caso, pónganle un saturómetro, ese aparatito, siempre mano derecha, lado radial, ¿no? Porque muchas veces, antes nosotros no teníamos, hace 30 años, no había oxímetro, ¿no? Yo he venido del Hospital Lorena en el año 95, 96. En todo el hospital no había ni un oxímetro. El Hospital Regional tampoco. ¿Sí? Trágico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué utilizábamos? La observación. No había oxímetro, a ojímetro. El ojímetro no es, pues, no es exacto. Entonces, y varía de acuerdo a la pigmentación de la piel, sobre todo en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de hacer la pulsimetría? Cuando se anticipa la reanimación, para confirmar la percepción de cianosis, la percepción es lo que observo. Cuando se administra oxígeno suplementario, ¿no? Y cuando se requiere ventilación a presión positiva. ¿Sí? En todos esos casos,
pues hay que confirmarlo siempre con un oxímetro. Bueno, ahora pues todos tienen un oxímetro, ¿no? ¿Sí? Pero tienen oxímetros de adultos, no tienen oxímetro de niños. La idea es que todos los centros de salud tengan oxímetros con sensor pediátrico, ¿no? Que son estas cintitas. No es eso que se pone a los adultos que se popularizó durante la pandemia, ¿no? Los portátiles chiquitos. No, los oxímetros neonatales vienen con estas cintitas que se pone en la palma o en la muñeca si es más pequeño. Lo que pasa es que un prematuro sí le puedo poner la muñeca para que me mida la arteria radial. Pero un niño a término, muchas veces la muñeca es gruesa y no pasa bien el infrarrojo para medir la saturación de la hemoglobina. Entonces en la palma, que es un poco más delgada, es donde se recomienda. Entonces la idea es esta luz infrarroja, es una luz rojita, que lo que hace, atraviesa de un lado al otro la luz y mide la cantidad de oxígeno que pasa por los vasitos sanguíneos, ¿no? Y más o menos estima el porcentaje. Estos son los que tenemos en la tablita, ¿no es cierto? En todo, las salas de reanimación o las salas de atención inmediata recién nacido, ustedes van a ver esto y me van a medir. ¿Qué cabeza? ¿Y qué pasa si yo tengo a los 3 minutos 70% de saturación? Hay que ponerle oxígeno. ¿Para qué? El oxígeno es un medicamento. Como medicamento el oxígeno es tóxico. Por lo tanto tiene que ser administrado de acuerdo a lo que necesite, o sea, por concentración. Tiene que ser administrado húmedo. Porque lo reseco va a resecar días. Tiene que administrarse tibio, porque me lo voy a enfriar a mí, ¿no? Entonces yo tengo más o menos 10 minutos para llegar a un promedio de 60 hasta un promedio de 90% de saturación. Hay muchos casos en los cuales después de la reanimación nosotros podemos administrar oxígeno a flujo libre. ¿Qué se denomina esto? Ustedes están viendo acá. El bebé ya no necesita ventilación a presión positiva, pero siempre el proceso de degradación de la reanimación tiene que ser gradual. No, ya está bien, mira, está respirando, tiene frecuencia 130 por minuto, estamos todos. ¿Y el bebé? Otra vez se cae. Entonces, en ese caso, siempre hay que estarlo estimulando, monitorizando, siempre estando con estimulación táctil y paso de la ventilación a este método, que es oxígeno a flujo libre. Lo puedo administrar mediante una mascarita, lo puedo administrar con mi propia mano, agarro así, con mi propia mano hago una carpita y lo pongo delante de la boca y la nariz. Acá más o menos yo puedo llegar a una concentración del 40%. Puedo administrar mediante una bolsa de anestesia. ¿Han entrado a sala? Dicen, los de sala tienen estos globos que se inflan por flujo. Estos no tienen una válvula acá. Por lo tanto, todo lo que viene por ahí se queda. Esto no. ¿Por qué? Alguna vez, hace poco tiempo, vi a una enfermera que le puso, lo había reanimado, yo llegué tarde al proceso, pero el bebé ya estaba respirando y de repente le estaba poniendo el equipo de reanimador con su máscara delante del bebé. Y me dice, oye, ese bebé no está recibiendo oxígeno. Porque ese equipo acá tiene una válvula de unión. Esa válvula, ¿cuándo se abre? Cuando ustedes lo presionan. Y si no lo presionan, ahí no va a salir oxígeno. Entonces es un error estarle administrando oxígeno a flujo libre
con una bolsa autoinflable. ¿Sí? También hay esta otra forma de administrar oxígeno, que es el reanimador en T. El reanimador en T solamente lo tenemos en sala de cesáreas. Es un aparatito en las cuales les da a ustedes una presión constante y en la cual uno pone ahí, acá arribita de esto, hay un agujerito, hay un huequito. Entonces, de esa manera yo administro a flujo libre, pero esto también puede administrar presión. Cada vez que yo pongo el dedito acá, ¿hacia dónde va la presión? Hacia abajo. Cuando no, se va hacia arriba, pero hay oxígeno en la mascarita, ¿me entienden? Entonces yo puedo hacer, ventilo, saco el dedo, otra vez lo ocluyo y va el bebé a ventilar así. Ese es el reanimador en T. Eso es lo que menos usamos porque no es tan práctico y tampoco no es tan común verlo en todos los centros de salud, ¿no es cierto? Solamente en los hospitales, en algunas salas, tampoco no en todas las salas tenemos el reanimador en T. Entonces seguimos con el proceso. Nosotros habíamos hecho esto, ¿no es cierto? Entonces estábamos acá. Es un niño que tenía apnea, sí, o moqueo, o frecuencia menor de 100. ¿Qué hacemos? Ventilación a presión positiva. Acá hay que considerar siempre poner a ese niño que ya está en el proceso de reanimación con un oxímetro y un EKG. Con 3 derivaciones que se pueden poner. Y lo ventilamos. ¿Cuánto tiempo lo ventilamos? Adelantaran algo. 15 segundos. 15 segundos. ¿Cuántas ventilaciones harán en 15 segundos? 110. Tiene que haber. No sé, supone que es 120. 15 segundos. ¿Cuántas ventilaciones creen que harán? Una o dos, una y media. Matemáticas, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque debemos llegar a 40, 60 de frecuencia, entonces en 15 segundos. No le he dado hipoglicemia. Esa es deducción. Así que yo tengo que llegar a 40 mínimo en 60 segundos. 40 respiraciones tengo que ventilar. ¿No? ¿Saben eso? Eso les dicen aquí. 40 a 60, pero mínimo son 40. En 60 segundos. En 15 segundos será por lo menos 10 ventilaciones. Entonces, después de 10 ventilaciones, ustedes recién van a evaluar. Fíjense en un niño, estamos hablando de un niño que no respira. ¿Ya? Vamos a entrar al proceso. A ver, antes de entrar en el proceso de ventilación mismo. Cuando iniciamos la reanimación en un niño a término, lo hacemos con aire ambiente. Quiere decir que esto no está conectado al balón de oxígeno. Cuando un niño es prematuro, menor de 35 semanas, en ese caso, tenemos que mezclar el aire mediante un blender en las cuales hay entrada de oxígeno y de aire comprimido, y yo le pongo entre 21 a 30% de saturación. Con eso empiezo. ¿Sí? Y comienzo a ventilar. El flujómetro, cuando voy a utilizar el flujo para que se llene esto, 10 litros por minuto. Desde el 2015, me acuerdo, decía 5 litros por minuto. Y ahora le han aumentado al doble. Si llegamos
por encima del 85 al 90%, ¿qué hacemos? Comenzamos a disminuir gradualmente. Tampoco no es que la saquemos completamente el oxígeno. Entonces, acá vamos a ir. Ventilación a presión positiva. ¿Qué indicaciones tienen? Colorario. Niño que no respire o que tiene respiración bloqueada. ¿Cuál es la otra? A pesar de que respire, de que tenga una frecuencia cardíaca menor de 100. ¿Y cuál es la tercera? Si la saturación permanece por debajo de los valores objetivos a pesar de oxígeno a flujo libre o citado. Niño que está respirando, que tiene frecuencia más de 100, pero no llega a ver la saturación. Entonces ese es el otro caso. Conocer un poquito de fisiología respiratoria. Fíjense, yo ahorita estoy en reposo y voy a hacer esto. ¿A dónde llegué? Acá, al PIP. ¿Qué significa PIP? Presión inspiratoria máxima pico. ¿No? Ahí estoy. Muy bien. ¿Dónde estoy? Presión al final de la expiración. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pip. Pip. Todo ese aire que he inspirado y he expirado, ¿qué se llama? Esto. He inspirado un volumen y he botado el mismo volumen. ¿Qué se llama esto? ¿Ah? Volumen corriente. Y si ese volumen corriente lo multiplico por la cantidad de respiraciones en un minuto, porque uno te queda sueño. Hace media hora estoy con lo mismo. Me da sueño. ¿Dónde está el otro? Se echaba agua, ha regresado volumen minuto, volumen tidal. El volumen tidal, lo que puede, el volumen de la respiración es más o menos unos 5 mililitros, y eso es lo que puede respirar un bebé. 5, 6 mililitros por cada respiración. Ese es el volumen tidal, ¿no es cierto? Si yo boté esto y hago esto, ¿qué he hecho? He hecho una expiración forzada, por lo tanto, no me he quedado acá, me he ido acá. Lógicamente que yo soy un adulto. Voy a respirar otra vez. Pero un niño, sobre todo prematuro, bota todo y se quedó sin volumen
Siempre en el alveolo debe quedar un volumen residual. Si no hay ese volumen residual, ¿qué pasa con el alveolo? Colapsa. Y eso es esto. Ese es el volumen residual. Yo necesito que después de la expiración quede un volumen residual dentro del alveolo, porque si no el alveolo se colapsa. El prematuro, por ejemplo en el caso que lo estoy reanimando, tengo que mantenerle esto. ¿Cuántos centímetros de agua es? 5. 5. Eso es lo que deben mantener ahí. Y los reanimadores los tengo que graduar de tal manera que mantenga una presión. Yo lo pongo acá y no tengo que estar sacando cada rato. Lo pongo en la máscara y no lo pongo. Acá tienen unos relojitos los ventiladores, ya lo van a conocer. Entonces, ese manómetro hace que se mantenga esos 5 centímetros de presión al final de la expiración, para que el alveolo no se resuelva. Entonces, yo tengo una inspiración máxima que más o menos llega a 20 centímetros de agua. Acuérdense cuando en la primera respiración del bebé normal, ¿cuántos centímetros de agua? 60. 60. Así bien. En la segunda, 40. Y las siguientes, 20 a 30. Ya se estabiliza. Y eso es lo que debe haber. ¿Sí? Va a depender mucho del surfactante esto, o va a depender mucho de la ventilación. ¿Ok? Entonces son conceptos que hay que saber. Ahora, entre respiración y respiración yo necesito un tiempo. ¿En cuánto tiempo debe inspirar un recién nacido? En tiempo. Vas a hacer esto. 20, creo. En tiempo. Ya. Empiezo al revés. ¿Cuánto tiempo demora esto? Si fuera 2 segundos, serían 30 respiraciones por minuto. 1, 2 segundos. 1 y medio ya. Segundo y medio, sería 40 respiraciones por minuto. Y si fuera 1 segundo, 60 respiraciones por minuto. Tienen que darse cuenta, porque a veces cuando veo ventilar así están. Me olvidé, iba a traer una bolsa de animación para que se den cuenta. Encuentro y es como una desesperación, ¿no? Exacto. ¿Dónde está la relación inspiración-expiración? Yo tengo un tiempo inspiratorio y tengo un tiempo expiratorio. Esa relación en fisiología, ¿cuánto debe ser por lo menos? 1 a 2, o en adultos 1 a 3, ¿no? Quiere decir que si yo tengo 40 respiraciones por minuto, todo el proceso es 1.5 segundos. Si yo tengo 1.5 segundos, inspiro en medio segundo y expiro en 1 segundo. Entonces hago esto. ¿Sí? Pongo el ampul, miren mi mano, yo voy a hacer esto. Y la mejor manera de coordinar es cantar. Lo que pasa es que somos tímidos, introvertidos. Estamos ahí. No, canten. Canten, porque si no, no coordinamos. No coordinamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí yo me pongo el caso. Ventilo, 2, 3. Fíjate, estoy sujetando acá en la cabeza esto. Digo, ventilo, 2, 3. No estoy haciendo esto, ¿eh? Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Fíjense las cadencias. Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ahora, cuéntenme en 30 segundos cuántas veces yo voy a hacer esto.
¿Ya? ¿Empezamos? Nadie veo que me tome cronómetro. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos hice? 26. ¿Ah? 26. 26. Quiere decir que estoy en 54 por minuto. 52 por minuto. ¿Está bien? ¿No está bien? 40. 60. Y no parecía tan rápido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma en la cual tenemos que dar el tiempo, los tiempos inspiratorio y expiratorio. Inspiratorio, vaya a entrar aire, expiratorio, va a salir el CO2. ¿Sí? 2 a 1. Porque si no cantan y no se dan cuenta, lo que van a hacer es retención. Cada vez el avión va a crecer neumotórax. Tres formas de hacer reanimación: bolsa inflada por flujo, que se utiliza más en anestesio, bolsa autoinflable y reanimador en T. Las tres formas que más utilizamos es la bolsa autoinflable. Este es el reanimador de T. Tenemos uno igualito en sala en el hospital, en las cuales acá graduamos primero, ¿no?, el PEP, lo que debe quedar 5 centímetros de agua de base, y después cuando yo voy a poner, lo tengo que graduar hasta donde quiero que llegue, 25 centímetros de agua, ya. Antes lo voy a graduar, obstruyendo esto voy a simular contra mi mano, ya, 25 a 5, 25 a 5 o 20 a 5. Entonces esto se gradúa antes para poder hacer. Y lo que se hace es, ventilo, 2, 3. Igual que el otro, ventilo, 2, 3. Sujeto ahí la máscara contra el bebé, ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Como que es más sencillo, ¿no es cierto? En relación al otro. Y esta es la bolsa autoinflable. Bueno, en eso tienes razón, esto es un bambú, pero no todas las bolsas autoinflables son bambú. También he escuchado un verbo nuevo, ambucear. Yo ambuceas, yo ambuceo, ya se ha generalizado el ambucear. El bambú es una marca registrada danesa, ¿no?, de Dinamarca. Es este que es de una base de silicona, que tiene un reservorio, que tiene una válvula de unión y la salida mediante una máscara. La salida del CO2 va por acá, es cuando dejo en el momento de la expiración, ¿no? También tiene una válvula de seguridad que está graduado a 40 centímetros de agua de presión. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes me aprietan más de 40, va a escapar por ahí para evitar ese riesgo de neumotórax, ¿no? ¿Qué necesito? Conectar a un manómetro para medir las presiones. ¿A dónde voy? ¿No? ¿Cuánto de presión le estoy dando? Entonces, si yo aprieto, la válvula se abre y el gas va hacia el bebé. Y si yo el 2-3 dejo de apretar, el CO2 va a salir del recién nacido hacia el ambiente. Eso es lo clásico de un bambú. Todas las bolsas de reanimación posibles. El bambú es este, ¿cierto? Esa es la marca bambú. Pero hay unos que tienen sus corrugados, todos tienen un reservorio. Cuando tienen un reservorio así abierto, puede entrar algo de aire, pero no tanto. Entonces esto me da más o menos concentraciones de oxígeno
de 90 a 100% de concentración de oxígeno. Cuando tienen esto, es tal cual sale del balón, puede llegar al 100%, porque tienen todo un reservorio, ¿no? Este también reservorio de tubo, y estas son las bolsas infladas por flujo. Si yo no tengo flujo, no puedo utilizar ese tipo de la pregunta es, ¿qué hacen ustedes si ustedes no tienen un mezclador en un centro de salud? Que no lo tienen, que yo conozca, ningún centro de salud tiene en Cusco un mezclador de gases. Solamente tienen oxígeno. O sea, tienes la posibilidad de darle sin oxígeno o con oxígeno al 100%. Pero acá hay una posibilidad. Ustedes le sacan esto. Esto se conecta acá a un costadito, se conecta al oxígeno. Pero ustedes le sacan el reservorio. Entonces ya van a tener 3 posibilidades de concentración. Que no esté conectado al oxígeno, pero esto se llena solo con el aire. ¿Qué FiO2 tiene? FiO2 es fracción inspirada de oxígeno. Es lo mismo a concentración. El oxígeno yo puedo hablar 100% o un FiO2 de 1. O una concentración del 50% y el FiO2 es 0.5. Y el aire, 21% de concentración de oxígeno. En fracción inspirada de oxígeno será 0.21. ¿Entienden? ¿No es cierto? Lo mismo, no será un problema. Entonces, yo empiezo en un niño a término utilizando oxígeno puro, el oxígeno del aire. Y conforme, si no responde, ¿qué harían ustedes? Yo podría allá aumentar al 20, 25, 30, 35%. Pero ustedes le podrían sacar los reservorios y ahí llega al 40%. O sea, subirían de oxígeno ambiental al 40% de oxígeno. Y si le ponen el reservorio, pueden llegar de 90 a 100% de oxígeno. Si no respondería. ¿Sí? Así que ahí les dejo un tips que pueden utilizar en película. También hay formas de mascarillas. Hay pequeñas para prematuros, más grandecitas para niños a término. También en la forma hay diferencia. Hay mascarillas anatómicas que tienen una muesca para la nariz y hay otras que son redondas sencillamente. ¿No? Hay que buscarle lo que sea adecuado para cada niño, ¿no? Entonces, siempre tratar de tener por lo menos oxígeno, un reloj para medir los tiempos y todo el equipo de ventilación. Si se podría, sería excelente tener un mezclador de gases. La posición de la máscara, ¿de dónde a dónde vamos? Del mentón hacia adelante. No me pongan la máscara de arriba hacia abajo, del mentón hacia adelante. ¿Con qué sujeto el mentón? El dedo medio, dejando los otros 2 dedos para ajustar la máscara contra la cara del niño, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces fijo, mentón hacia adelante, la fijo contra la cara y comienzo con el proceso de ventilación. ¿Sí? Entonces igual, de adelante hacia la nariz, sujeto una vez que esté sujeto y ahí comienzo a ventilar. Igual con el reanimador entero, ¿no? Este es con una máscara normal, con reanimador entero. No presionar las zonas de los ojos ni de la tráquea, porque ahí le podemos obstruir la vía aérea. Este es lo que debemos tener básico para el proceso de reanimación. Es básico. ¿Con qué comenzamos? ¿Con qué concentración comenzamos 21. la reanimación?
mayor o igual a 35 semanas y niños al término, 21%, que es el oxígeno ambiental. ¿Con qué empiezo en un prematuro menor de 35 semanas? 21 a 30%. Y de acuerdo a la necesidad, le voy aumentando. ¿Sí? El flujo, ya les adelanté, el flujómetro hay que ponerlo en 10 litros por minuto. La frecuencia de ventilación, 40 a 60 ventilaciones por minuto. El PIB, 20 a 25 centímetros de agua. Y el PEP, 5 centímetros de agua. O sea, la presión que debe quedar al final de la expiración. Ahora, ¿puedo aumentar? Sí, pero eso ya va en el proceso de ventilación, de la corrección de Mr. Sopa, ¿no? ¿Cuánto insuflar? Más o menos el volumen corriente o volumen tidal. 4 a 6 mililitros por kilo. Las bolsitas generalmente para recién nacidos son pequeñas, 240 mililitros, un cuarto de litro. Entonces, ¿cómo hacemos? Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Inspira, expira. Inspira, expira. Si el proceso de ventilación va a ser muy prolongado, va a durar bastante. Cuando ustedes ventilan el aire, no solamente va al pulmón, se va también al esófago y por ende al estómago. Y si cada vez que ustedes inflan el estómago, es como una bolsa que se va inflando. ¿Y qué pasa con el diafragma? Si el estómago se infla, el diafragma sube. Y si sube el diafragma, comprime los pulmones y no hay expansión. O sea, la compliance pulmonar va a disminuir. Entonces, podemos utilizar una sonda orogástrica, para eso medimos desde la nariz hacia el óvulo de la oreja y de ahí a una equidistancia entre el sifoides y el ombligo, a la mitad. Entonces marcan con un esparadrapo. Este proceso se hace en forma estéril, con guantes, ¿no es cierto? Estas onditas vienen estériles también en un sobre. Y después se lo fija acá el cachetito no utilizamos esparadrapo, utilizamos hay unos transparentes. Ya se me fue el nombre. Unos transparentes, unas plastiquitas transparentes que se pegan. Y sobre eso ponemos la máscara. Otra vez. Ponemos la máscara sobre eso. Los duodénicos. Eso las enfermeras manejan eso que nos ayuda. Entonces, después de empezar la ventilación, las posteriores evaluaciones van en base a la frecuencia cardíaca. Porque ese niño no respiraba, ¿no es cierto? Me preocupa ya que no respire o no, no me preocupa, porque yo estoy ya con el proceso de ventilación. Lo que me preocupa es cómo está la frecuencia cardíaca. Entonces, yo puedo decir, está aumentando, no aumenta, pero el pecho sí se mueve, hay algún problema, o no aumenta, pero el pecho no se mueve. Mi ayudante me tiene que ayudar en eso. ¿Cómo va? Y de acuerdo a los tiempos también me tiene que decir si estamos o no estamos en el umbral de ventilación. Entonces, si bien es cierto, empezamos, ya saben, con una concentración de oxígeno adecuada, después de ventilar yo tengo que estar midiendo la frecuencia cardíaca. Entonces,
el indicador más importante de mi proceso de reanimación, porque yo ya estoy asegurando respiración, es la frecuencia del proceso. O sea, ¿cuál es el resultado de mi reanimación? Frecuencia. Si ya me llegaría más de 100, lo único que me preocuparía ya era que comience a respirar, ¿no es cierto? Si no respira, va a tener que seguir con el proceso de ventilación o ponerme un ventilador mecánico. Si la frecuencia cardíaca no aumenta en los primeros 15 segundos de ventilación a presión positiva, no se observa movimiento de pecho, tenemos que hacer los pasos correctos. El mister. Entonces, fíjense. A ver. NASA 9. Sigo. Niño a término. DPP. Flácido. Hipotónico. Y no respiro. Llamo. Pasos iniciales. Una estimuladita. 30 segundos. Ventilación a presión positiva. Los 30 segundos. A los 45 segundos yo debería estar preguntando frecuencia cardíaca a mi ayudante. O sea, después de 15 segundos de iniciada la ventilación a presión positiva, yo debería, frecuencia cardíaca. Me dice 7 en 6 segundos. ¿Están bien? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es? Si tiene 7 o 6, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu evaluación? Después de 15 segundos de ventilación a presión positiva, yo he parado un ratito ahí y digo, frecuencia cardíaca. ¿En qué tiempo se toma frecuencia cardíaca? ¿En qué tiempo se toma la frecuencia cardíaca? 6 segundos. Si yo te digo 7 en 6 segundos, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Exactamente, ¿cuánto tiene? 70. Ya. Has evaluado. Ahora falta la decisión. ¿Qué decir? Pasos correctivos. ¿Cuál vas a hacer? Ahora vas a tomar la acción. Evaluación, decisión, acción. Vamos a la acción. ¿Qué haces? Ahora ya he puesto un orden, ¿no? Dos cositas. El mister vas a hacer. Acuérdense esto. Lo primero, ¿qué vas a hacer? El mister. ¿M de qué? Masa. De posición. O sea, las dos cosas, ¿no? Puedo volver a colocar la mascarilla, levanto la mandíbula para ponerlo en posición adecuada, ¿no? Técnica de los dos manos, ¿qué significa? Con las dos manos voy a sujetar la mascarilla y otra persona es la que me va a ventilar. Pues ponemos ligeramente extensión y reposición. ¿Y qué hacen después? 5 ventilaciones. 5 ventilaciones, ¿cuánto tiempo significa? En tiempo. 7 segundos. 8 segundos. 5. Respiro, 2, 3, respiro. 7.5. 7.5 segundos de ventilaciones y evalúa el movimiento. O sea, en esas 5 ventilaciones, ¿estás logrando que expanda el tórax? ¿Qué es lo que se quiere? Primero, que expanda. Si usted, su ayudante, le dice no mueve el tórax, significa que no corregí nada. ¿No es cierto? Lo primero es si mueve o no el tórax. Entonces, si no hay movimiento torácico, la SO. Entonces, Mr. SO, PA. Eso es.
Mr. Sopea. Son 4 acciones que me van a hacer. Si es que habría secreciones, ustedes volverían a aspirar secreciones. Y abran la boca. De repente estaba con la boca cerrada y por el único sitio donde me están metiendo la presión es por las fosas nasales. Y no va a ser efectivo. Abren la boca y aspiran secreciones. Otra vez. 5 ventilaciones. ¿Qué espero? Primero que mueva. Porque si mueve el tórax, continúo y después voy a ver mi frecuencia cardíaca se va subiendo. Si no, aumenta la presión. Muy bien, yo estaba con 20 a 25 centímetros de agua, ¿no? Y puedo aumentar la presión hasta 40. ¿Por qué hasta 40? Porque ese es el límite de la bolsa de reanimación. Después de 40 no va a ir más. Entonces puedo aumentar de 5 a 10 centímetros por vez, de acuerdo mirando el manómetro, y puedo aumentar la presión, a ver si con eso mueve. Hasta 40 en un niño de término y hasta 30 en un prematuro. El prematuro está más riesgoso que le revienten el pulmoncito. Y realizamos otra vez. Le pregunto a mi ayudante, ¿mueve o no mueve el tórax? No mueve. ¿Qué hacen? Ya me un médico. Puede que intuben, puede que no. ¿Qué hacen si no tienen tubo? ¿Qué harían? Porque el proceso, el final del proceso, es que ustedes primero me tengan una vía alterna, sea por una máscara. Para el que no sabe intubar, debería tener una máscara laríngea. Se pone hacia arriba y ahí directo, ¿va? Ya no va al esófago. O que sigan con la ventilación a presión positiva. O que me utilicen un laringoscopio, si es que lo tuvieran, que es poco probable que una posta en un centro de salud no lo tenga, pero puede que sí lo tengan, si tienen la competencia respectiva, si lo podrían hacer. La otra es de que al final de todo proceso correctivo, el oxígeno, ustedes empezaron con 21, que es un prematuro con 21 a 30, pero al final de este proceso ustedes ya tienen que haber llegado al 100%. ¿Sí? O sea, yo llegué a todo esto, que ya estoy casi un minuto más en todos los procesos de corrección, con una vía alterna y con oxígeno al 100%. Acá. Pero ¿qué pasa si ustedes no consiguen ver esto? Pasan a ser masacre. Si no lograron expandir el pulmón y el tórax, algo falla en el proceso, algo están haciendo mal. ¿Cuándo pasan al siguiente paso? Que es ventilación más masaje. ¿Cuándo pasan? Si después de 30 segundos de ventilación que mueva el tórax, no han alcanzado el objetivo de que la frecuencia cardíaca esté más de 100. Entonces yo tengo 3 opciones. Si la frecuencia cardíaca está por debajo, a pesar de 30 segundos de ventilación a presión positiva con mascarilla que infla los pulmones, o sea, que esté moviendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Evaluamos la técnica de ventilación, consideramos nuevamente pasos correctivos, ajustamos el FiO2 segundo indicado por la oximetría de pulso,
inserte vía aérea, ¿no? Oxígeno al 100%, y comenzamos con presiones de pecho. Si la frecuencia sigue por debajo de 60, a pesar de que tengo ya una vía alterna, está moviendo. Ojo, la condición es de que esté moviendo el pecho, porque si no está moviendo el pecho, quiere decir que la ventilación es inefectiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a hacer masaje cardíaco solo, sin ventilación. O sea, ¿a dónde avanzamos? O sea, primero tenemos que ver esto. Si yo, a pesar de ventilación que mueve el pecho, la frecuencia cardíaca no está por encima de 100, tengo problemas. ¿Sí? Entonces, tengo tres posibilidades. ¿Cuál es lo ideal? Acá, pues. ¿Qué tal si llegué acá? Más de 100. Bien. Ya, le quito todo, lo dejo. Exitoso. Que tengan las respiraciones ya regulares, pueden continuar ventilando. Miren cómo está el movimiento de pecho, el esfuerzo respiratorio, ¿no? Y si ya tenemos todo esto, yo tengo oxígeno, ojo, que acá tengo oxígeno al 100%, he llegado al 100%. ¿Qué hago? Gradualmente comienzo a disminuir la concentración, ¿no? Comienzo a disminuir la frecuencia de ventilación a presión positiva. O sea, darle opción a que el niño tenga sus respiraciones espontáneas, ¿no? Igual yo hago cuando hago destete de ventilador mecánico. Igual, lo estaba ventilando a 50 por minuto, lo voy a ventilar con 40, después lo ventilo con 30, después con 20, y el resto de respiraciones es el niño, ¿no? Cuando ponemos modo sincronizado el ventilador, igual es de forma manual. Entonces comenzamos a disminuir la frecuencia de ventilaciones, comenzamos a disminuir la concentración de oxígeno, ¿no? Lo seguimos estimulando al bebé con una especie de que siga en el proceso de respiración, ¿no? Y ahí le podemos interrumpir la ventilación cuando la frecuencia esté más de 100 y esté con respiraciones regulares. Suspendemos la ventilación y pasamos a oxígeno a flujo libre. Y lo comenzamos a observar cómo va. Este es un proceso post-reanimación. O sea, todo tiene que llegar a esto, a que la frecuencia cardíaca esté más de 100. Pero ¿qué pasa? Ya he hecho los 15 segundos de ventilación a presión positiva. He hecho todos los pasos correctivos. El niño estaba moviendo el pecho y a pesar de eso, la frecuencia cardíaca no mejoró. Y estamos entre 60 a 99 latidos. ¿Qué hacer? Este no es un proceso para seguir avanzando. Estamos 60 a 90, es como que estamos más o menos, ¿no?, en el proceso. Ni bien ni mal. Seguimos administrando ventilación a presión positiva. Reevaluamos todas nuestras técnicas nuevamente de reevaluación, ¿no?, qué es lo que está fallando. Los pasos correctivos igual, ajustamos el FIO2, siempre hasta arriba, hasta el 100%. Podemos colocar la guía de monitor cardíaco, quiere decir un EKG, ¿no?, para que me esté diciendo cómo va la frecuencia y no esté a cada rato. Pero si no tienen eso, su ayudante tiene que estar controlando. Lo malo que para controlar la frecuencia cardíaca yo tengo que dejar de ventilar durante 6 segundos. ¿Por qué? Porque si no se le va a dificultar escuchar los latidos. Pero solamente 6 segundos. Pero esos 6 segundos yo me quedo quieto ahí sin hacer esto. Y después otra vez voy a perder tiempo en colocar. No, yo me quedo quieto nomás. 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. ¿Cuántos latidos? Tiene 5 en 6. ¡Wow! 50.
sigo con el proceso y voy al otro lado, ¿no? Acá consideramos una máscara laríngea, ¿no? Un tubo endotraqueal, la ayuda adicional de algún otro experto que pueda haber en el establecimiento, siempre llamar a alguien. Pero si estamos menos de 60, quiere decir que ese niño está ya. Que a pesar de todos nuestros esfuerzos, no le está yendo bien. Esos son los niños que nacen deprimidos y que son de lenta reanimación propia. Entonces evaluamos igual la técnica de ventilación, pedimos la ayuda, se supone que este niño ya está con oxígeno al 100%, ya está con tubo endotraqueal o máscara laríngea, y si no tienen eso, tendrán que seguir con ventilación a presión positiva, o ya al menos le ha puesto una sondita orogástrica, ¿no? Si a pesar de todo eso, este bebé está por debajo de 60 latidos por minuto, tenemos que pasar ya a compresiones de tórax. O sea, ventilación más compresiones de tórax. ¿Sí? Hemos avanzado hasta acá, en 2 horas. Pero esto lo tienen que hacer en un par de minutos. Yo les digo, bueno, 2 horas. Doctor, una pregunta. El resto del proceso de masaje, intubación y medicamentos lo hacemos el día de hoy.